Me gustaría empezar en esta mañana recordando las palabras que dijo esa mujer, esa viuda, esas palabras que dijo Elías. Con ellas acabamos el domingo pasado y me gustaría nuevamente recordarlas para seguir en esta mañana todavía con la vida de Elías, por lo que podemos aprender y por lo que la vida de este hombre nos enseña. Nos dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento que Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras, y es verdad. Fijaos lo que está diciendo Santiago, el hermano de Jesús. Nos está comparando a Elías con nosotros, a cada uno de nosotros. Yo no sé, pero yo cuando miro la estatura de Elías digo, pero si yo soy muy pequeñito comparado con la estatura espiritual de Elías. Yo no sé tú cómo te ves, pero yo me veo muy pequeñito. Pero dice que era semejante a nosotros en su manera de entender, de ver la vida, de que era un hombre como tú y yo. Pues gracias a Dios que era un hombre como tú y yo, ¿verdad? Pero vamos, yo lo veo como un gran hombre de Dios. Pero bueno, yo creo que todos somos llamados a eso. Fijaos, en Primera de Reyes, en el capítulo 17, en el versículo 24, acabamos así diciendo esto. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra del Señor es verdad en tu boca. Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra del Señor es verdad en tu boca. ¿Sabéis lo que está ocurriendo cuando estamos leyendo esto? Yo no sé si a veces hay cosas que se nos pasan desapercibidas cuando leemos la palabra de Dios, y lo que estamos viendo es que hay una conversión. Que esta mujer que servía a otros dioses, que esta mujer que sí, aparentemente había visto un milagro por la mano de Elías, trayéndole esa provisión de harina, esa provisión de aceite, al final tiene que reconocer que el Dios de Elías es Dios y que no hay otro como Él. Amén. Y que Él es el siervo de ese Dios. Es la primera conversión fuera del territorio de Israel. Una gentil, algo incomprensible para los judíos. En la cultura judía, la palabra de Dios es dada a Israel y no hay nada más fuera de Israel. Hay un Dios y un pueblo. El Dios es nuestro Dios, es Elohim, es el Adonai, es el que muchas veces leemos por Jehová o por Yahvé, la palabra de Dios, y ese es el Dios de Israel. Y fuera de eso, para de contar. Pero ¿sabes? La gracia, a partir del Nuevo Testamento vemos que la gracia vino por medio de Jesucristo a los gentiles también. Pero la gracia estaba desde el principio de la creación. Nuestro Dios es un Dios de gracia. Nunca ha dejado de funcionar la gracia. Amén. Y la gracia de Dios hace que esta mujer gentil, fuera que era algo que no se podía comprender por la mente de un judío, pasa algo inaudito, y es que se convierte, que cree en el Dios de Israel y que cree que Elías es el profeta de Dios. Y fíjate, era una mujer que vivía en Fenicia, un imperio, bueno, era un imperio marítimo, pero perdonadme porque se me ha ido de la cabeza, un país colindante a Israel, pero ese país colindante a Israel era cuna del paganismo. Ellos tenían a Baal y a otros dioses que ellos seguían, y porque Acab, el rey de Israel, se casó con la hija del rey de Fenicia, es que entra el culto de Baal al pueblo de Israel. Y la verdad es que a lo mejor entra como una pequeña concesión para su esposa. Pero eso también yo creo que nos tiene que hablar a nosotros, los que somos hijos de Dios, que tenemos que tener mucho cuidado con las pequeñas concesiones que muchas veces hacemos. Concesiones a nuestra carne, concesiones a las personas que están a nuestro alrededor, porque cuando cedemos, cuando nuestra vida espiritual cede ante la presión de este mundo, ante la presión del pecado, ante la presión que está a nuestro alrededor, pasa una cosa, y es que esas pequeñas concesiones que hacemos muchas veces se crean grandes dictadores que nos van a dictar, que van a hacer a subyugar
a cada uno de nosotros, que nos van a esclavizar, que nos van a dominar, y a menos que Dios haga un milagro, que Dios rompa cadenas, esas cosas que en un principio era una pequeña concesión y que después nos han atado, a no ser que Dios obre nuestras vidas. Eso va a ser un lastre a lo largo de nuestra vida. Y tenemos que tener mucho cuidado con ello. ¿Sabes una cosa? Lucas 1:37, creo que ya llevamos muchos domingos diciéndolo. ¿Os acordáis lo que dice? Porque para Dios no hay nada imposible. Y ese imposible es que Dios actúe en nuestras vidas, obrando milagros, obrando portentos en cada uno de nosotros. Creemos en los milagros, ¿verdad? Amén. O creemos en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias inteligencia. A veces sí, creemos en los milagros, pero muchas veces hacemos como una concesión de ayudar a Dios. ¿Sabes una cosa? Dios no necesita tu ayuda ni mi ayuda, Dios es Dios. Amén. Si no, ¿para qué pedimos? ¿Para qué oramos? ¿Para qué hablamos con Dios? ¿Para que obre un milagro? ¿Para que rompa unas cadenas? Dios es Dios. No necesita nuestra ayuda. Al revés, cuando nosotros intentamos ayudar a Dios, estropeamos muchas veces lo que Dios quiere hacer. Fíjate, muchas veces pienso en Moisés, cuando Moisés mató a ese egipcio, y lo dijimos también la semana pasada, a lo mejor pensaba que con eso estaría ayudando a Dios, pero vemos que no. Y tiene que pasar 40 años aprendiendo humildad, aprendiendo acatamiento a Dios y conociendo a Dios. Y muchas veces nos pasa eso, pasamos por tiempos de acatamiento, de que tenemos que aprender humildad y de que tenemos que conocer a Dios. Porque pensamos muchas veces que conocemos a Dios, pero en verdad conocemos muy poquito de nuestro Dios. Y ojalá el Señor haga que a través del conocimiento de su palabra y de nuestra comunión con Él vayamos conociendo más a nuestro Señor. Fíjate, muchas veces pedimos y pensamos que por la fuerza de una oración, porque podemos ver la oración que hace Elías para haciendo que descender fuego del cielo, y que de repente ese fuego cae del cielo y hace un milagro portentoso, y pensamos que con una oración poderosa van a ocurrir milagros. Pero sabes, Santiago capítulo 4, versículo 3, me dice: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Caray, y cuando yo escucho esto, pienso, Señor, es verdad que muchas veces lo único que pido es cosas para mí, para mi bienestar material. Pero mi bienestar material, que en parte es necesario, hay un bienestar mayor, que es mi bienestar espiritual. Es que mi vida esté llena del poder y de la gloria de Dios. Es que mi mente quede cautiva por la mente de Cristo. Es de que mi vida quede bajo el amparo del Omnipotente. Dios se complace en las oraciones no egoístas. Oraciones que dan bendición hacia las personas que nos rodean. Oraciones que no piensan tanto en uno, que muchas veces piensan más en los demás. Pero nuestro deber como hijos de Dios, ¿cuál es? El orar. El orar sin cesar. Incluso el ayunar y esperar que Dios responda. Porque Dios siempre responde. ¿Sabes? Muchas veces a lo largo de mi vida he visto que hay respuestas a las oraciones que tal vez hemos hecho cada uno de nosotros y que no nos ha gustado la respuesta de Dios. Yo no sé si te identificas conmigo, pero a veces no nos gusta esa respuesta, pero tenemos que aceptarla. ¿Por qué? Porque Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. A mí me gusta hacer lo que a mi carne le agrada, lo que mi mente piensa que es correcto y justo, pero Dios está por encima de mi mente y por encima de mis gustos. Y Él quiere hacer siempre lo mejor de nuestras vidas, a pesar de que hayan esas respuestas que no nos gusten. Mira, en Jeremías 29:11 dice, es un versículo que yo creo que todos conocemos, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Caray, eso lo dice el Señor de nosotros, que Él sabe lo que necesitamos tú y yo,
y que sus pensamientos son mucho más elevados que nuestros pensamientos. Que muchas veces podemos equivocarnos pidiendo que Dios obre de una manera determinada. Es como aquel rey de Israel cuando el profeta le da el mensaje y le dice, dice el Señor que prepares tu casa porque de esta enfermedad que tienes vas a morir. Y cuando vemos que el rey se humilla e intercede, Dios le concede más tiempo de vida. Pero sabes, ese tiempo de vida fueron los peores años de toda su vida. Muchas veces nuestras intenciones no son las correctas, no son las adecuadas. Y todo lo que Dios hace es correcto y adecuado. Pero fíjate, este versículo lo he visto en otra versión. Y me gustaría comentarlo un poquito más adelante. Bueno, lo digo ahora. Dice, mis planes, es en el lenguaje, la traducción del lenguaje actual dice, mis planes para ustedes solamente yo lo sé. Yo creo que así casi entendemos más un poco lo que está diciendo nuestra versión Reina Valera, ¿verdad? Mis planes para ustedes solamente yo lo sé porque es Dios. Amén. ¿Nosotros tenemos que saberlo? No. Porque más de una vez nos agobiaríamos, porque tendríamos miedo muchas veces a ciertas situaciones y a ciertas cosas que van a pasar en nuestras vidas. Pero gracias a Dios que solamente Él lo sabe. Y sigue diciendo, y no son para su mal. Gracias, Señor. Aleluya. Porque a veces me asusta un poco. Dice, y no son para su mal, sino para su bien. Y voy a darles un futuro lleno de bienestar. Amén. Ese futuro, no pensemos que es aquí. Ese futuro es en el reino de los cielos. Un futuro bajo el amparo de Dios. Un futuro donde no habrá llanto, donde no habrá enfermedad, donde no habrá miedo a estos virus, donde gozaremos de la presencia de Dios. Aleluya. Pero aún en nuestro tiempo actual, en el tiempo que estamos en la tierra, sus planes son planes para bien. Planes de bendición para tu vida, planes no de mal, sino para nuestro bien, para que Dios se glorifique en cada uno de nosotros. Y es que Dios siempre quiere lo mejor para cada uno de nosotros, aunque muchas veces tú no lo entiendas y yo no lo entienda, porque muchas veces no lo entendemos, pero Dios siempre quiere lo mejor. Muchas veces altercamos con Dios, discutimos, dejemos de hacer esas tonterías y aceptemos su voluntad y regocijémonos en esa voluntad de Dios que es perfecta y sublime para cada uno de nosotros. Y cuando muchas veces nosotros aceptamos esa voluntad que muchas veces no entendemos ni comprendemos, ¿sabes una cosa? Dios empieza a obrar maravillas en nosotros. Dios empieza a obrar milagros, porque Dios es así. Es un Dios de sorpresas, es un Dios de maravillas. Y ¿sabes? En esta mujer se produjo un gran milagro que nunca antes había pasado. Que su hijo resucitó cuando cayó enfermo. No hay ningún precedente en la nación de Israel de que esto haya pasado antes. No hay ningún precedente en nuestras Biblias. Hasta ese momento nadie había resucitado. Pero ¿sabes? Es que Elías creía que para Dios no había nada imposible. Y nuestra mentalidad se tiene que forjar así. En nuestra mentalidad tiene que estar grabado que para Dios no hay nada imposible. Amén. Es como los amigos de David cuando dijeron que no se arrodillarían delante de ningún Dios pagano, ¿verdad? Dijeron, nuestro Dios nos puede salvar. Pero si aún no nos salvara, no pienses que nos inclinaremos delante de ti. Y es verdad, porque sus vidas y nuestras vidas están en las manos de Dios. Y Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Muchas veces en nuestras oraciones y nuestra manera de actuar, actuamos siempre por lo que hemos visto, aprendido o escuchado, ¿verdad? Cuando somos personas nuevas en la fe, por decirlo así, cuando escuchamos generalmente mucho cómo oran otros hermanos, ¿verdad? Y es una manera de que nosotros aprendemos, sin darnos cuenta muchas veces, de cómo orar. Pero, ¿sabes? Todo eso también tiene un peligro, porque actuamos casi siempre por lo que vemos y por lo que escuchamos. Y oramos algunas veces repitiendo lo que otros dicen, que no pasa nada, ¿vale? Pero yo creo que la palabra de Dios nos insta y nos enseña cómo orar. Que la palabra de Dios nos enseña y nos insta a de cómo se tienen que hacer las cosas. Que la palabra de Dios nos enseña y nos insta a cómo vivir cada día nuestra vida como hijos de Dios. Lo que es importante es que nosotros aprendamos lo que la palabra de Dios nos enseña.
Porque generalmente muchas veces en nuestra vida de hijos de Dios nos maleducamos a nosotros mismos y nunca vamos a la fuente de las cosas. Y la fuente de las cosas es Dios. Y la fuente de nuestra vida es la palabra de Dios. Amén. Y nos tenemos que formar no por lo que vemos ni que lo escuchamos, porque lo que vemos muchas veces y lo que escuchamos puede ser algo erróneo. Nuestra vida se tiene que formar bajo la palabra de Dios y bajo la dirección y la comunión del Espíritu Amén. Santo. Hermanos, tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que analizar toda nuestra vida a la palabra de Dios. Pero fíjate, por decir algo, un ejemplo que es insignificante, que no pasa nada, muchas veces cuando hacemos la unción del aceite, por lo que hemos visto, actuamos ya por inercia. Generalmente cogemos una botellita que aquí guardamos, o que en los púlpitos muchas veces está, o que bajamos y cogemos el dedo y lo ponemos sobre la frente y oramos, ¿verdad? ¿Lo habéis visto esto alguna vez? Sí, eso es lo que llamamos la unción del aceite. Pero la unción del aceite, si vamos a la palabra de Dios, no es así. ¿Qué estáis pensando? ¿Qué va a decir? Tenemos que ir a la Biblia. La Biblia nos enseña. Yo no creo que pase nada por no hacerla como la palabra de Dios nos dice, porque la palabra de Dios nos dice que se llenaba un cuerno de carnero y ese cuerno de carnero lleno de aceite se vertía sobre la cabeza de la persona y se dejaba caer el aceite. Pero claro, aquí tendríamos un espectáculo. Imaginaos todo esto lleno de aceite, la persona resbalando, sería un caos. Por eso hacemos lo de poner un poquito y bueno. Pero la palabra de Dios nos dice que se tendría que hacer así. Claro, nosotros, ¿qué hacemos? ¿Hacemos como la palabra de Dios o hacemos muy prudentemente las cosas? No sé, es algo para que pensemos. Porque la fuente de todo es la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos enseña cómo se hacen la mayoría de cosas. Cuando ese aceite era derramado, era símbolo del Espíritu Santo, que caía sobre la persona, pero que caía desde la cabeza a los pies. Incluso la palabra nos habla que es como el óleo que desciende sobre la barba de Aarón o algo así, dice, ¿verdad? ¿Os acordáis de esa cita? Yo ahora que tengo un poquito de barba pienso, pero claro, en la barba sacerdotal, una barba hasta aquí, yo qué sé, caería, chorrería, madre mía, qué desastre. Pero bueno, pero tendría que ser así, porque ese aceite, símbolo del Espíritu Santo, lo que quería decir es que caía y cubría totalmente a esa persona desde la cabeza a los pies. Que no quedaba en una parte determinada de su cuerpo, sino que descendía sobre todo él, porque desde la cabeza a los pies estaría ungido por Dios. Y claro, todas estas cosas que vemos, y cuando vemos que este hombre llamado Elías se tumba sobre el cuerpo de ese joven que ha fallecido 3 veces, y a la tercera pasa una cosa increíble, y es que el cuerpo recobró vida. ¿Sabes una cosa? Tu Dios y mi Dios es el Dios de lo imposible. Es el Dios que hace nuevas todas las cosas, que no está encasillado a una manera de actuar como tú y yo muchas veces pensamos, sino que es Dios. Y mira, si hoy estamos aquí, si estamos sentados en este local, es porque Dios así lo ha designado, porque así Dios lo ha dispuesto. Nosotros, los que estamos aquí, nos llamamos cristianos, ¿verdad? Cristiano viene la palabra de seguidor de Cristo. Pero muchas veces los cristianos no queremos ser reconocidos como tal. Queremos ser uno más que la gente que está a nuestro alrededor. Y sabes una cosa, no podemos serlo. Porque si somos hijos de Dios, ya no somos como la gente que nos rodea. Somos seguidores de Cristo. Somos seguidores del Dios Todopoderoso. Y tenemos que ser conocidos, tú y yo, como siervos del Dios Todopoderoso. Como esta mujer reconoció que era Elías. Y estamos llamados a ser así, siervos del Dios Todopoderoso. Y cuando digo la palabra siervo, no estoy diciendo una persona muy importante. Lo que sí estoy diciendo es que es una persona que sirve
a Dios, que vive para Dios, que honra con toda su vida a Dios Todopoderoso. Que tú y yo tenemos que tener el carácter de Cristo. Que Dios nos ayude, ¿verdad?, a tener ese carácter, porque lo necesitamos. Mira, yo estaba pensando que a lo mejor muchas veces nos convertimos en un cadáver, tú y yo. Y esta era mi reflexión, porque muchas veces dejamos que en nuestra vida se metan cosas y cosas y cosas, y al final nos vemos envueltos como si fuéramos un cadáver tendido sobre una cama. Sí, somos hijos de Dios, pero postrados en una cama, porque hemos dado paso tal vez al pecado, porque hemos dado paso al mundo, porque tal vez hemos dejado paso a nuestra carne, y todo ello nos ha dejado tumbados en una cama, nos ha dejado descolocados, y podemos vivir así durante un tiempo, porque vivimos bien, sin estar pendientes de Dios, simplemente de nuestros deseos, sin necesitar nada de Dios, simplemente obteniendo las cosas que por nuestro esfuerzo podemos tener. Pero, ¿sabes? Podemos ser cristianos o llamarnos cristianos, venir a los cultos, pero nuestra vida tiene que honrar a Dios. Nuestra vida tiene que seguir a Dios. Nuestra vida tiene que mostrar que Dios vive en nosotros. Amén, y que Dios es una realidad. No tenemos que ceder al ambiente que está en nuestro entorno. Hijos de Dios, tantas veces tú y yo cedemos a ese ambiente que está en nuestro entorno, cedemos a nuestra carne, cedemos a las filosofías de este mundo por la presión que tenemos. Pero, ¿sabes? Como hijos de Dios nos hemos convertido, nos hemos bautizado y tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Cuando nos convertimos recibimos al Espíritu Santo, que nos sella como hijos de Dios. Pero, ¿sabes? Después necesitamos el bautismo del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios nos dice que es poder de Dios. Amén. Y necesitamos ese poder de Dios. Y fíjate, en Efesios 5:18, dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, sed llenos del Espíritu Santo, sed llenos de la comunión con Dios, dejar que el fuego del Espíritu Santo arda en nuestras vidas, dejar que el Espíritu Santo sea una realidad en tu vida y en mi vida. Démosle al Señor el cadáver de nuestra vida para que Dios haga un milagro. Que Dios despierte aquellas áreas de nuestra vida que están dormidas, ¿verdad? Que Dios reviva todo aquello como que murió como consecuencia a lo mejor de nuestra dejadez, de nuestra desidia, de dejar al pecado, de dejar de leer la palabra de Dios, de dejar de tener comunión con Dios, y hemos ido dejando cosas y nos hemos ido durmiendo como hijos de Dios. Pero la palabra de Dios también nos dice: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Y tenemos que despertarnos. A veces vemos matrimonios que nos rodean, que se descuidan unos y otros, y como consecuencia muchas veces dicen: el amor se ha apagado, somos infelices, vamos a separarnos. Pero ¿sabes una cosa? Cuando pasa eso, hay solución. Si vamos a Dios, siempre Dios puede hacer un milagro. Dios es el Dios de los milagros, es el Dios de lo imposible. Dios es el que puede hacer revivir el amor en las personas, y al mismo tiempo nuestra vida espiritual es igual. Nos enfriamos de las cosas de Dios y dejamos que nuestra carne, que la pasión de este mundo y nuestra pasión natural es sustituida por tantas cosas que nos gustan, cosas que muchas veces no son lícitas, pero vamos dejando a Dios y lo vamos alejando de nuestra vida. Y Dios tiene que estar en el trono de nuestra vida, y nosotros hemos quitado y sustituido a Dios y lo hemos puesto a un lado. Hijo de Dios, Dios tiene que estar en el trono de tu vida y de mi vida. Dios tiene que ser Dios. No puede dejar de ser Dios en cada uno de nosotros. Hay que quitar el egoísmo, el orgullo, la falta de amor, la ira que muchas veces todavía tenemos, el descontento. Muchas veces
los hijos de Dios venimos a los cultos descontentos. A mí me gustaría que las cosas se hicieran así, que se hicieran de esta manera, que esto... Es que antes se hacía así. ¿Cómo podemos ser tan egoístas y tan criticones? Hijos de Dios, hay que dejar, esto es carne. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo sea una realidad en nosotros. Tenemos que dejar que Dios haga un milagro en nuestras vidas. Tenemos que dejar de tener esta mentalidad hostil de este mundo por una mentalidad como la de Cristo. Como una mentalidad que a Dios le agrade. Dejemos que Dios haga un milagro en nuestras vidas. Tengamos el tiempo que tengamos en los caminos de Dios. Necesitamos que Dios siga haciendo milagros en nuestras vidas. Amén. Lo necesitamos, ¿eh? Amén. No podemos vivir viviendo del pasado, de lo que hemos sido, lo que hemos hecho. No. Necesitamos renovar nuestro espíritu cada día en la presencia de Dios. Necesitamos que Dios cada día obre pequeños y grandes milagros en nuestras vidas. Sí, Señor. Para que nuestra vida honre y glorifique a Dios. Yo no sé si tú quieres que Dios haga un milagro en tu vida. Amén. Yo lo necesito. Y por lo que veo, creo que también vosotros. Pero sabes, si dejamos a Dios obrar, sabes una cosa, va a ser duro. Porque vamos a tener que renunciar a cosas que amamos. Así es. Cosas que ama nuestra carne. Pero tenemos que amar mucho más a Dios y dejar que Dios obre. Fíjate, 1 de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios, el Padre, no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. ¿Sabes una cosa? Yo no sé, pero cuando yo leo este versículo, no améis al mundo, yo digo, Señor, sí, entiendo lo que dices, pero ya que vivo aquí, me gustan las cosas de este mundo. Yo no sé si te pasa a ti y haces este razonamiento. Pero una cosa es que nos guste y otra cosa es amarlo. Amar solo tenemos que amar a Dios, por encima de todas las cosas. Y sabes, yo no sé a tu vida, pero a mi vida, cuando vienen los deseos de mi carne, cuando vienen los deseos de mis ojos y veo la vanagloria que muchas veces nos envuelve a cada uno de nosotros, todo esto no proviene de Dios. Proviene del mundo y de nuestra carne. Así es. Y eso tiene que estar bien lejos de nuestra vida. Porque, ¿sabes? Este mundo, hoy a lo mejor puedes tener 18, 19, 14 años, puedes tener 30, 50, 60, la edad que tengas, pero este mundo va a pasar. Nuestra vida va a desaparecer de esta tierra. No sabemos cuándo es el día que vamos a partir con el Señor. A lo mejor al salir partimos con el Señor, o a lo mejor el Señor antes de que acabe el culto viene. Bueno, sería tremendo, ¿no? Lo tremendo es que viéramos aquí a algunos de la iglesia. ¡Uy, se ha quedado ese! Eso es broma. Porque los hijos de Dios nos vamos con Él. Amén. Había un corito muy antiguo, dice, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él. Esos coritos antiguos tendríamos que cantarlos de vez en cuando para recordar que nos vamos con él. Amén. Que no nos quedamos, que nos vamos con él. Es verdad. Yo no sé, vamos a parar por un momento para hacer una oración, porque yo creo que en este punto tenemos que hacer una oración, porque creo que necesitamos que Dios haga un milagro. Amén. Al menos en mi vida. Ya estoy siendo egoísta, ¿veis? Ya hablo por mí. Pero yo creo que todos necesitamos un milagro, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor, esta hora dada. Y queremos ponernos delante de tu presencia, Señor, porque queremos que tú obres un milagro, Señor. Que perdones nuestra vida porque tal vez nos hemos dormido, Señor. Porque hemos dejado pasar la carne, la vanagloria de esta vida, los deseos de nuestro corazón, Señor, y nos hemos alejado de ti, Señor. O nos hemos simplemente dormido. Señor, yo por mis fuerzas y por nuestras fuerzas no podemos hacer nada. Estamos perdidos, Señor, y necesitamos que sean tus fuerzas, Señor.
Necesitamos que tú nos visites en esta mañana. Aleluya. Que tú visites nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma. Señor, que tú limpies todos los pecados que puedan haber en cada uno de nosotros, Señor. Así es, Padre. Que renueves todo nuestro ser, Señor. Amén. Que el Espíritu Santo ocupe el lugar que le corresponde. Sí, Señor. Que nuestra conciencia también, Señor. Amén. Y que tu gloria, Señor, haga un milagro en el día de hoy, Así sea, Dios en nuestras eterno. vidas, Señor. Aleluya. Tú sabes que lo necesitamos y que no podemos nada por nosotros mismos, Señor. Así es, Señor. Pero necesitamos, Señor, que tú obres en nuestras vidas, Señor. Amén. Ayúdanos, por favor. Socórrenos, Señor, Sí, en Padre. esta mañana. Te lo suplicamos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Gracias, Padre. Bueno, vamos a, después de la introducción, vamos a leer un versículo. Lo que viene ahora es muy breve, ¿eh? Primera de Reyes, capítulo 18, versículos del 1 al 2. Después de cómo Dios obró en la vida de Elías haciendo este milagro y después de cómo hay esta conversión, me gustaría de una forma muy breve, muy rápida, comentar los dos primeros versículos del capítulo 18. Dice, pasados muchos días, vino la palabra del Señor a Elías en el tercer año diciendo, ve, muéstrate a Acab, yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Caray. Dios manda a Elías a hablar con Acab porque el hambre era grande. En Santiago nos habla de que esta sequía duró durante 3 años y 6 meses. Una sequía tan grande que seguramente animales habían muerto, vegetaciones se habían acabado, las personas también, como esta viuda, se iban a dejar morir. Y sabes una cosa, los profetas, los sacerdotes del Dios de Israel de ese momento, que era Baal, no habían podido hacer nada. Desde el encuentro de Elías con Acab, el rey de Israel, y tras decirle que no iba a llover durante un tiempo hasta que Dios no volviese a hablar, no había pasado nada. Pero fíjate, me gusta mucho la actitud de Elías, porque Elías no hace nada por su propia cuenta sin que antes Dios se lo diga. ¿Sabes? Y esto es una enseñanza para todos nosotros, hijos de Dios. El dejar que Dios guíe nuestras vidas, el hacer que Dios sea una realidad tan grande en nuestros corazones, que sea Él que vaya marcando las pautas de nuestras vidas. En un principio vemos cuando Elías da ese mensaje a Acab, que marcha a Querib, el lugar de la paz, del sustento y de los milagros. Después va a Sarepta, un nuevo lugar, pero alejado de Israel, en pleno centro de Filistea, donde está pues la cuna del paganismo, pero también es el lugar de la provisión y de los milagros. Y vemos que Dios actúa de manera grande y sublime en la vida de Elías, al igual que siempre, si miramos bien, Dios ha ido actuando de una manera, dando provisión, haciendo milagros, haciendo maravillas en nuestras vidas, guardándonos muchas veces del mal, Gracias, trayendo Señor. provisión a nuestras vidas y guiándonos a pesar de los momentos oscuros que cada uno de nosotros hayamos podido tener, porque a lo largo de nuestra vida, cada hijo de Dios hemos pasado por momentos difíciles, por momentos amargos, por momentos de oscuridad, por momentos de apatía espiritual, pero la gracia de Dios ha estado en tu vida y en mi vida. Amén. Y eso es Gloria a Dios. maravilloso, Aleluya. porque Dios es el Dios de la provisión, y es Amén. el Dios de los milagros, es el Dios de lo imposible. Y me gustaría ver 3 características de este hombre de Dios, 3 características que tal vez tendrían que estar en nuestras vidas. La primera es la obediencia. Elías fue un hombre obediente a Dios. La verdad es que yo no sé si tú alguna vez, cuando has ido a un centro comercial o has estado tomando algo sentadito en una terraza o cuando has estado paseando por la calle, has visto a uno de estos niños que muchas veces van de las manos de su papá o de su mamá y se rebelan y empiezan a chillar y empiezan a decir, yo quiero esto, yo quiero esto. ¿Lo habéis visto?
Vale, pienso que no he sido el único, que esto no es imposible, ¿verdad? Y vemos como el niño se rebota, incluso una vez vi un niño que va y ¡pum! Y le pega a la madre. Y digo, madre mía, si fuera mi hijo. Si fuera mi hijo. Menos mal que no era mi hijo. Pero un niño pequeño pegando a la madre. Y la mamá dice, no, vamos a dialogar. Bueno, yo no sé si dialogaría mucho, pero cuando ese niño, si sigue así y tenga 18 años, poco va a dialogar. Pero, ¿sabes? Nosotros somos así a veces. Somos como ese niño desobediente cuando no obedecemos a Dios. Fíjate que la imagen que te he querido mostrar es una imagen que nos molesta a todos, ¿verdad? Es una imagen desagradable. Pero así es tu vida y así es mi vida cuando estamos delante de la presencia de Dios. Porque hacemos lo mismo. Discutimos con Dios, nos queremos escapar, le decimos no te necesito. No sé, mil y unas. A veces nos vamos a escondidas para hacer lo que nos dé la gana. Pero así somos cuando somos desobedientes a Dios. Y lo que Elías nos está enseñando con su vida es que era un hombre obediente a Dios. Y Dios ama a aquellos que son obedientes. Amén. Hay muchos creyentes que podemos vivir siendo desobedientes a nuestra manera, ¿verdad? Como se cancionar a nuestra manera. Pero lo que Dios quiere es que vivamos a su manera. Amén. A la manera que Dios ha establecido para que le honremos y le glorifiquemos. ¿Sabes? Elías no tenía nada de lo que le pudiera suceder, porque en esos momentos estaba en una etapa de fe que confiaba plenamente en Dios. Si leemos en Romanos 14:8, fíjate lo que nos enseña. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. ¿Sabes? Nuestra vida pertenece al Señor. Ya sea que vivamos longevamente o no, nuestra vida está en las manos de Dios. Y tenemos que ser hombres y mujeres obedientes a Dios. Una segunda cualidad que veo de Elías es que este hombre nunca se quejó. No se quejó de los animales impuros que le trajeron comida. Imaginar que esto está en la ley de Dios, que el pueblo de Israel no podía ni comer animal impuro, ni tocar ni acercarse a un animal impuro, ni acercarse a un muerto. Imaginaos. Y esto está en la ley de Dios, y nunca se quejó de que el servicio de catering que hablamos le trajera la comida todos los días. Al revés, estaba muy contento porque era la provisión que Dios tenía para él. Nunca se quejó de que después de un tiempo, tal vez de meses o tal vez incluso de algún año, se secara el riachuelo donde él bebía. No se quejó de tener que irse de Israel para ir a la tierra cuna del paganismo que estaba influenciando en Israel y que había hecho que Israel dejara de mirar al único Dios. No se quejó. No se quejó de ser sustentado por gente pobre, de una mujer con viuda y con un hijo. No se quejó. A lo mejor nosotros podíamos pensar, Señor, ya que me envías lejos, envíame una casa pudiente, que tenga una buena cama donde poder descansar, que si puede ser tenga una buena tele para poder distraerme. Pero se fue a casa de una pobre viuda. Dio suerte de que estaba la parte de arriba donde él podía descansar. No se quejó. No se quejó porque cuando murió este hijo, Elías se vio en un gran aprieto. No se quejó. ¿Sabes una cosa? Lo que estoy viendo es que en el vocabulario de Elías no existe la queja. Yo no sé en tu vocabulario o en el mío, pero muchas veces, constantemente nos quejamos de, no sé, de tantas cosas. Yo creo que a veces pedimos cuando somos solteros, Señor, dame una mujer, dame un marido que lo necesito, y el Señor no lo da. Oh, gracias, Señor, nos ha dado un
marido, una esposa maravillosa. Cuando pasa el tiempo decimos, Señor, ¿por qué me has dado este marido? ¿Por qué me has dado esta mujer? ¿No? Algunos yo sí que he oído decir algo parecido. ¿Por qué nos quejamos tanto? ¿Por qué no somos más agradecidos por lo que Dios nos da? ¿Por qué no sabemos dar gracias? ¿Por qué no sabemos decir perdón? ¿Por qué la queja siempre está cuestionando las cosas? Hijo de Dios, tenemos que hacer que la queja desaparezca de nuestra vida para poder alabar, para poder bendecir, para poder aceptar lo que Dios hace en nuestras vidas, para poder corregir a otros con cariño y amor, para poder ser de bendición, para poder ser de guía y de instrumento hacia aquellos que están a nuestro alrededor. Que la queja se vaya de nuestra vida ya, ¿verdad? Amén. Yo otra de las cosas que veo es que este hombre era un creyente. Y tú puedes pensar, ¿un creyente? Bueno, pues como todos, no. Todos podemos ser hijos de Dios, porque hemos creído en Dios. Pero este hombre creía en Dios. Creía en el poder de Dios. Creía en que para Dios no había nada imposible. Creía a Dios. ¿Sabes? Es diferente porque muchas veces nosotros no creemos a Dios. No creemos. No creemos y fijaos, pasa que el Señor nos dice que el Señor viene, ¿verdad? Y esto lo creemos, pero no lo vivimos. Si lo viviéramos, estaríamos creyendo que el Señor viene. Es decir, podemos decir amén, podemos decir sí, yo creo porque las Escrituras, las señales lo muestran, pero si creyéramos a Dios, viviríamos como la iglesia primitiva, creyendo que el Señor viene ya y haciendo que la gloria de Dios se manifestara en nuestras vidas, dejando obrar a Dios en cada uno de nuestros corazones, viviendo como si no hubiera un mañana, tan solo de disfrutar el presente. Amén. Y dentro de ese presente, amén, hacer que la gloria de Dios sea manifestada a las personas que nos rodean. No sé si con este ejemplo me habéis entendido, pero muchos creemos en Dios, pero no somos creyentes en Dios, en el sentido de que creemos las promesas de Dios. Al igual que cuando uno encuentra alguna promesa en la palabra de Dios, que no la vive ni la experimenta. ¿No estás? Que eres un creyente en Dios. No quiero liaros más porque me estoy liando hasta yo. No. Pero yo creo que me habéis entendido, ¿verdad? Las promesas de Dios hay que vivirlas y experimentarlas. Si están en la palabra de Dios, no estamos. Y las dejamos de lado, no estamos. Sino creyentes como Elías. Y Elías creía en que lo que Dios dijo se iba a cumplir, de que no iba a llover, pero que cuando Dios dijera volvería a llover. Creía en el poder de Dios. Hijos de Dios, tenemos que creer en ese poder de Dios. Pasaron 3 años y 6 meses antes de que Dios, fíjate, antes de que Dios volviera a hablar con Elías para decirle, Elías, ve ahora a ver al rey Acab y dile que va a llover. 3 años y 6 meses. Había escuchado la voz de Dios en su guía, en su dirección de vez en cuando, pero hasta que no pasó ese tiempo, Dios no le volvió a hablar para decirle, ahora vuelve porque va a llover. Y volvió a Israel, porque creía en el Dios de Israel. Y a pesar que en los cielos no había ni una sola nube, creía en el poder de Dios. Y eso nos habla y nos tiene que hablar a todos nosotros, que aunque no veamos nada que pueda decir tal vez en los problemas de nuestra vida, que algo va a cambiar, no importa que no haya circunstancias, que no haya nubes, lo que importa es que si Dios nos habla y Dios nos dice que hagamos eso, que creamos a Dios, porque Dios lo va a hacer, amén, porque Dios lo va a obrar. Fíjate, en esa promesa maravillosa de que el Señor no retarda su venida, ¿verdad? Segunda de Pedro 3:9 nos dice, el Señor no retarda su promesa según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no creyendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aleluya. La venida del Señor está cerca, hermanos. El Señor viene, es una de las promesas que el Señor hizo. Vivamos como si el Señor viniese ya. Seamos creyentes como Elías, creamos en la palabra de Dios, porque
Dios cumple sus promesas, como las cumplió en la vida de Elías. Que el Señor nos bendiga en esta mañana.